Hoy es martes, muy buena noche, porque en este 15 de mayo le damos la bienvenida acá en A la Medida. Temas por demás interesantes. Sandy, muy buena noche, ¿cómo estás? Buenas noches, Julio. Pues la verdad que muy emocionada. Hoy es una jornada bastante intensa en las noticias nacionales, pero también en las internacionales. Vamos en cuentas regresivas, tanto del cambio en el Ministerio Público como también de que Guatemala establezca su embajada en Jerusalén. Temas que estaremos abordando. Así es, Sandy. Pero mientras tanto, y aparte también veremos temas tan interesantes como la trata de personas, vamos también en esta noche a ver otras situaciones interesantes. Sandy, ¿no has notado tú que el precio de los combustibles está subiendo de una manera desmedida? Dios mío, sí, la verdad es de que está bastante descontrolado el tema del alza en el precio de los combustibles. Cada semana pues se da un nuevo incremento, y hoy, si te diste cuenta, el tránsito vehicular disminuyó y algunos decían que no sacaron su vehículo porque ya no les alcanzaba. Sandy, ¿cómo? Si ya casi que le echamos mejor agua porque está carísimo. Pero dentro de los temas que esta noche le pedimos que nos acompañe para analizar, también hubieron algunas decisiones en esa última reunión del equipo de Tel Maldana con la nueva fiscal general, en las cuales yo veo algunas cositas ahí que es interesante que comentemos, porque a mí en lo particular no me parece, ¿no? Y va a ser interesante poderlas analizar. Estos son los temas que le estaremos abordando hoy. Por favor, manténgase pendiente y también no olvide hacernos sus comentarios en redes sociales. Conozcamos nuestros titulares. Por favor, Sandy, vamos a los titulares. Una más antes de decir adiós. Valdetti es señalada por el Ministerio Público y la CICIG en un nuevo caso de corrupción en el registro de información catastral. Se despide aunque no quiera. Analizaremos qué temas quedaron pendientes durante la transición antes que Tel Maldana deje el cargo de fiscal general. Además, conoceremos el caso de una banda de traficantes de personas liderada por una mujer nicaragüense. Guatemala con embajada en Jerusalén. ¿Qué implicaciones puede tener el cambio? Lo analizaremos desde el punto de vista económico, político y social. ¿Quién controla el precio de los combustibles? Sigue a la alza ante la nula regulación. Muchos guatemaltecos se ven impactados en su economía. Un balde de agua fría. Corea del Norte suspendió una reunión de alto nivel con Corea del Sur y amenaza con cancelar la histórica reunión con Trump. Y durante los operativos realizados hoy a nivel internacional, se logró identificar y constatar que una mujer de nacionalidad nicaragüense lideraba una peligrosa banda de traficantes de personas que utilizaban, por supuesto, Guatemala como paso para Estados Unidos. Marta Luz López es la nicaragüense que fue capaz de liderar una banda dedicada al traslado, ingreso y recepción de migrantes africanos, con el objetivo de ingresarlos de forma ilegal a los Estados Unidos. La misma manera de operar era la utilización de cada organización localmente proveía a los migrantes su estadía en determinados países para que ellos pudieran o albergar o de alguna manera ser trasladados. Cabe recalcar aquí que en Guatemala, al momento de ingresar, podían ingresar ya sea por el departamento de Chiquimula y posteriormente eran trasladados. También existían personas que se dedicaban al resguardo de estas víctimas y posteriormente pues el traslado. De alguna manera ellos también realizaban envíos a través de transacciones electrónicas en donde recibían los pagos para poder continuar hacia México. Luego cuando llegaban a México pues ya eran conducidos por otra estructura y posteriormente su llegada final, que era Estados Unidos. La líder de esta estructura es ciudadana nicaragüense y es por eso de que ella pues tenía esa posibilidad de poder tener información en relación a los migrantes que ingresaban desde Nicaragua y en el cual pues ellos comenzaban a controlar a los migrantes. También con esta estructura colaboraban pilotos del transporte público, quienes movilizaban a los migrantes.
Algunos emigrantes eran ubicados en transportes públicos, es por eso que el día de hoy hubieron algunas capturas relacionadas a pilotos de transporte público, así como ayudantes, porque ellos cooperaban en el traslado de estos migrantes. En otras oportunidades también los trasladaban por medio de taxis. Entonces también el día de hoy hubieron detenciones de personas que tenían taxis, que tenían a disposición de esta estructura. Estos operativos se realizaron a nivel regional, pero también en Brasil, desde donde eran trasladados los migrantes. Los resultados del operativo a nivel regional, Guatemala, como ya lo indiqué anteriormente, pues fueron 14 allanamientos, 16 personas aprehendidas y 2 personas rescatadas. Al igual, por el momento, pues Panamá registra 10 allanamientos, de los cuales hay 5 personas aprehendidas y todavía se encuentra en desarrollo. Honduras registra 7 allanamientos y 6 personas aprehendidas, y personas rescatadas fue la cantidad de 50 personas migrantes que se encontraban albergadas dentro de los inmuebles donde se encontraban las personas donde fueron los allanamientos. Y Brasil, que en estos momentos todavía se encuentra en desarrollo y todavía no arroja algún resultado de los cuales pues se puedan informar. En total fueron 31 allanamientos en los operativos regionales, 27 personas aprehendidas y 52 personas rescatadas. Los detenidos tenían varios roles dentro de la estructura, pero la lideraba una mujer de origen nicaragüense. Y por flagrancia, pues también fue capturada una persona por el delito de tráfico ilícito de migrantes, toda vez de que al momento en que se realizó el allanamiento, inspección y registro, se le encontró a unos migrantes que estaban siendo albergados por esta persona y que efectivamente forma parte de la estructura criminal. Los detenidos son señalados por el delito de tráfico ilegal de personas y asociación ilícita. La trata de personas, qué problema tan grande. Los niños y adolescentes son los más vulnerables para ser víctimas de este delito de trata de personas, según los datos de la Policía Nacional Civil. Varias bandas operan en el país. Hombres y mujeres entre 12 y 18 años vienen a ser los que están en mayor riesgo de ser prostituidos, engañados u obligados precisamente para ser tratados. Las redes sociales son los principales medios en los cuales se contactan a las víctimas, y esto impacta en un tema que es tan importante para cualquier país como es el turismo, y lamentablemente el turismo sexual se manifiesta ya aquí en Guatemala. La trata, esclavitud del siglo XXI, Sandy. Julio, yo quiero que aclaremos un poco también el término, ¿verdad? Porque a veces crea confusión también en la población y me daba cuenta hoy precisamente con este tema. Unos decían, bueno, es trata, es tráfico. Si nos pudieras aclarar en materia legal, ¿cómo están los términos? Qué interesante lo que estás preguntando, Sandy. En materia legal, el delito se llama trata de personas. Ahora bien, aquí hay una situación. La trata de personas tiene muchísimas variantes. Vamos a ver. El tráfico de personas, el traslado de ilegales, llamémoslo así, o lo que hacen los coyotes, para entendernos. Como el caso que vimos hoy. Como el caso que vimos hoy de estas grandes redes internacionales, es una de las variantes. La trata de personas para temas de prostitución es otra. Las adopciones ilegales son una variante más. Entonces, todo esto lo que ha venido a realizar precisamente aquí en Guatemala es que primero existe ya una secretaría que mira este tema del delito para evitarlo, prevenirlo y que se conozca. Pero ahora estamos hablando de una ley específica. Sandy, ¿sabes que en el mundo hay más de 26 millones que están sujetas a esta esclavitud del siglo XXI, como se le conoce, la trata de personas, más que cuando existía la esclavitud como tal? Y bueno, todo está en ley, ¿no? Como dijiste, se creó una ley específica por los casos que se daban en el país, que en ese momento se conocían, pero ahora, gracias a eso, también se han podido evidenciar distintos casos, distintas estructuras que están funcionando por medio de este delito. Eso es correcto, todo está en ley, pero la ley per se no va a ser lo único que permita de alguna manera combatir con este grave flagelo que nos está afectando como sociedad, y no solo en Guatemala, porque viste que los operativos de hoy venían desde Panamá. Claro.
Y es que solo les pongo en contexto, estimados televidentes, fíjate, Sandy, que una persona tratada, digamos una mujer, para poner un ejemplo, o un ilegal, puesto en Estados Unidos, dependiendo para lo que se le requiera, puede llegar a costar 25,000, 30,000 dólares. Pero llevados al gran mercado asiático de la trata, estamos hablando de 50, 60 y hasta 80,000 dólares. Es un negocio millonario. 3 negocios, entre comillas, porque no son legales, ilegales, que producen tanto dinero como el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico ilegal de armas. Hoy estamos hablando precisamente de esto y de cuáles serán los esfuerzos que esta secretaría, que ya existe precisamente para la prevención de la trata en Guatemala, debe de realizar, debe de sustentar, Sandy, porque el problema hoy es tremendo. ¿Sabe usted y sabes tú que esos niños que están en los semáforos, a los cuales les ponen a limpiar el windshield y usted le da un quetzal, no se los dé? Esos son niños que están siendo tratados, la mayoría de ellos. Julio, tú que mencionas esta ley, y antes de entrar precisamente con las preguntas del caso en específico, quisiera que nos ampliaras un poco más acerca de esta ley de la Secretaría que se crea precisamente para poder reducir estos casos. Creo que hay algo preparado por producción para que nos pueda pues graficar de una forma aún más creativa todo este tema, ¿no? Claro que sí, Sandy, y vamos a hablar precisamente de esto porque en el 2009 fue creada específicamente esta Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, lo que es la SVET. La ley per se define lo que es la trata de personas, y la trata de personas no es más que el aprovechamiento, el ver a la gente como una mercancía siendo personas. También define las distintas formas de explotación, ya lo vimos, desde las adopciones ilegales. Guatemala llegó a ser el 4º país en el mundo en las adopciones ilegales, es una de las más perversas formas de trata. Las sanciones van de 1 a 18 años de prisión, sanciones que me parecen muy cortas para la gravedad de este delito, y las multas pueden llegar hasta el $500,000 de quetzales. Creo que aquí es donde, así como se ven hoy los operativos, así como se ve que existe la ley, entonces hay que operativizarla, implementarla, pero también, ¿por qué no hablar de sanciones quizá un poco más duras? Porque las redes de trata son... Que dejen más precedentes. Y aquí yo voy con una pregunta, Julio, porque me llama la atención. Vemos que en este caso en específico, pero también se da en otros casos que ya se han dado a conocer, se encuentra toda una estructura de servicios que se brindan. Hablamos desde el transporte, desde hoteles, las habitaciones que se daban. Las personas a veces, ¿será desconocimiento o cómo que, bueno, utilizan o brindan diferentes servicios para estas estructuras, pero ellos son cómplices también del delito? Correcto. Y esto es muy interesante, sobre todo en el tema de los migrantes, esas personas que bajo la promesa de llegar al sueño americano venden o se endeudan de una manera tremenda a través de ese tráfico de personas, por ejemplo. Pero te comento algo, las redes de trata funcionan de la siguiente manera. Ellos saben precisamente captar a las personas, les hablan al oído, les endulzan, como decimos. Y lo hacen ver legal también. Lo hacen ver legal y hasta les adelantan en algunos casos, por ejemplo, en los temas de prostitución o explotación sexual, les adelantan dinero, les pintan un mundo diferente. Cuando llegan al lugar, ahí es donde empieza la esclavitud. Están en país extranjero, muchas veces donde no conocen a nadie, no hablan el idioma, les quitan los documentos, no les dejan salir del recinto en donde están y les obligan precisamente a los trabajos forzados, a la pornografía, a la prostitución. Es una situación muy perversa y hay películas realmente que reflejan un poco la realidad de esto. Realidad, Sandy, que termina siendo más cruel de lo que pensamos. Julio, ¿y qué hay de las personas que, por ejemplo, yo tengo un microbús, necesito dinero y bueno, veo que hay quienes tienen interés de poder cruzar la frontera, de poder realizar un recorrido y digo, bueno, pongo a su disposición mi microbús, pero estoy siendo parte de una estructura? Y hoy, por ejemplo, se capturaron algunos transportistas también. Es que están, digamos que todos los estratos del comercio vinculados en esto, porque vamos desde transportistas hasta situaciones médicas, porque una de las formas de trata también muy terribles y perversas es hasta el tráfico ilegal de órganos de personas. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado. ¿Y con qué hay que tener cuidado, Sandy? Con las redes sociales. Las redes sociales. Mucho cuidado con eso, porque ahí es donde captan a la mayoría de las personas hoy por hoy, sobre todo hombres y mujeres que van hasta los 18 años, entre los 12 y 18 años, particularmente para el caso guatemalteco. Julio, de una forma breve, ¿cómo estamos en seguridad fronteriza? Porque sabemos que es una situación que ahora se evidencia, distintos países pues tienen sus pasos ciegos, la forma de poder trasladar a estas personas sin que se den cuenta o a lo mejor comprando voluntades. Ahí es donde tenemos que mejorar esta situación. La trata de personas hoy por hoy vuelve a ser una situación
situación como lo del narcotráfico que analizábamos ayer. Nuestra posición es un paso realmente obligado y muy cotizado para este tipo de fenómenos criminales. Por eso hay que reforzar los controles, reforzar también el tema de las contralas y definitivamente el hecho de que el ejército logre controlar eso junto con las autoridades de migración. Pero Sandy, aquí hay algo todavía más dramático y perverso. La mayoría de la gente que es tratada para el tráfico de personas no llegan a su destino. ¿Y qué pasa con ellos? Se quedan con ellos, por ejemplo, muchas veces en Guatemala, pero sobre todo en México, y ahí se dedican a lo que sea. Son a veces utilizados y explotados por las maras y muchas veces se tienen que dedicar a la prostitución, Sandy. ¿Y sabes qué es lo peor? Muchas madres viajan con sus hijos, a veces en brazos, y como tienen que sobrevivir, pues es la única forma en que lo logran hacer. Un tema bastante amplio, bastante complicado también, pero es momento de hacer nuestra primera pausa, así que usted no se pierda porque tenemos otros temas que también estaremos analizando, Julio. Así es, Sandy, no nos cambie, somos A la Medida. Y bueno, regresamos con los temas que hoy marcaron la noticia. El Ministerio Público dio varios casos a conocerse hoy y por supuesto capturas, ¿no? Claro que sí, Sandy, pero este tema yo creo que lo vamos a tener que analizar bien, a fondo, despacio y porque tiene muchísimas aristas que creo yo no son las más serias en una transición. Pero ¿qué te parece si antes vamos a darles también un poco de información y de panorama respecto a uno de los temas que se dieron a conocer por parte del Ministerio Público y la CICIG, porque ellos dieron a conocer precisamente que en el 2012 y en el 2015, bajo el gobierno del Partido Patriota, se contrataron plazas fantasma en distintas modalidades en el registro de información catastral, más conocido como RIC. El desfalco a la institución llegó a casi 5 millones de quetzales. Se pudo establecer la existencia de 3 modalidades de plazas fantasmas. La primera, plazas referidas, en las que el contratado se queda con el porcentaje. Son plazas de personas recomendadas dentro de la institución. Estas no cumplen con el objeto del contrato, se quedaban con un porcentaje de dinero y el resto se daba a las personas que les refirió para realizar la contratación. Una segunda modalidad, plazas referidas, en las que el contratado se queda con el dinero. Estas plazas corresponden a personas contratadas por la institución. Estas no cumplen con el objeto del contrato y se quedaban con la totalidad del dinero. Una tercera modalidad, plazas pagadas por RIC, en las que el contratado realizaba otras actividades. Estas plazas realizaban actividades que no correspondían a las asignadas por la institución, pero sí trabajaban para la persona que los refirió. Esta causó una pérdida financiera calculada hasta este momento en 4.893.000 quetzales y se refiere solo al primer grupo de plazas que esta investigación pudo acreditar, aunque existen más de 50 contrataciones referidas y gestionadas con la misma modalidad que todavía se encuentran en análisis. Y otro de los temas también que se dio a conocer hoy es acerca del financiamiento ilícito electoral al partido FCN Nación, el partido oficial, donde pues el Ministerio Público, la CICIG, dieron a conocer detalles indicando que a principios de junio deberán entregar ante un tribunal toda la información respecto a los aportes al partido oficial y también se refirieron a la Secretaría General de esta agrupación política. Respecto del partido FCN Nación, se ha solicitado a la autoridad judicial citación para audiencia de primera declaración que se realizará el 1 de junio. Este evento número 3 se refiere a los aportantes, únicamente a los aportantes en esta fase de la investigación. Yo estimo que habiendo investigado de manera preliminar estas 3 fases, sí existen elementos abundantes para pensar en la posibilidad de iniciar un antejuicio contra el señor presidente de la República, quien en aquel momento era el secretario general del partido
FCN Nación. Está la Fiscalía todavía recabando algunos datos que asumo en 8 o 15 días podrían permitir plantear la solicitud de antejuicio. Y bueno, precisamente este es el tema que vamos a analizar hoy. Hay muchas preguntas, incluso las personas han estado haciendo algunas interrogantes. Correcto. Gracias por comunicarse con nosotros. Y una de las preguntas, Julio, ¿por qué, faltando un día de entregar el cargo, se menciona precisamente pues todo este tema y no se hizo anteriormente? Un día es que lo has dicho. Yo particularmente lo veo poco serio. Es que 4 años en el cargo y cuánto tiempo de esta investigación para que en el último día tire una brasa caliente de este tipo en un tema que puede parecer tan sensible e importante. Es cierto que cuando vemos, por ejemplo, lo que se anunciaba del caso del RIC, bueno, eso es realmente lamentable. Pero en el tema del financiamiento de FCN, anunciar ahorita que ya va a cambiar porque el día de mañana Consuelo Porras asume la Fiscalía General. El jueves. El jueves, tiene razón, disculpen, miren, la edad a veces, ¿verdad? Cuando eso va a suceder, de alguna manera a mí me parece lo poco serio, pues porque estás poniendo casi que contra la pared a la nueva fiscal. Y hay que recordar algo, cuando una autoridad, en este caso la Fiscalía, pues va a asumir Consuelo Porras, ella tiene que darle prioridad a lo que considere. No se vale que nos digan a nosotros, bueno, me voy, pero te encargo que trabajes en esto. Tú lo has dicho de una buena manera. Es como usted allá en casa, en su trabajo, en su empresa, que venga alguien más y le diga, ¿sabe qué? Lo que tiene que hacer es efectivamente esto, pero lo tiene que hacer porque yo lo digo, no porque así sea el trabajo. En este caso yo creo que hay que dejar trabajar en primer lugar, que asuma la nueva fiscal Consuelo Porras y que con toda la libertad ella sabe cuáles son los casos importantes y que hay que investigar. Analizar, ¿no? Aparte debe de analizar, porque aquí volvemos a lo mismo. En este tema del financiamiento de FCN a mí me llama la atención y por favor con toda la objetividad del caso, esto es muy importante señalarlo. El Tribunal Supremo Electoral, de la cantidad que se dice que de alguna manera es de financiamiento electoral ilícito, no recibió, Sandy, óyelo bien, no recibió ninguna prueba material, real, ya sea a través de cheques, de cuentas bancarias, de traslados de fondos, de este supuesto financiamiento electoral a FCN. Ahí es donde está lo dramático. Yo me pregunto algo, ¿estas son las pruebas que se están buscando? Porque ella menciona, la fiscal actual indica, bueno, entre 8 a 15 días podrían estar las pruebas que aún estamos recabando, pero de una vez hace el señalamiento. ¿Es algo político o algo judicial? Yo creo que ahí es donde se está pervirtiendo un poquito la justicia. Nadie en Guatemala estamos diciendo que no se debe combatir todo lo que sea ilegal, corrupción y los delitos en general, porque los guatemaltecos necesitamos una justicia, pero justicia objetiva, justicia que se haga en tribunales, con pruebas, con fundamentación, con prueba técnica y no justicia solo, digamos, en los temas televisivos, que se vuelve realmente un show mediático donde al final de cuentas, Sandy, lo que no se encuentra son nuevamente lo que te digo, condenas. Pero mi gran pregunta en este caso, ¿por qué no lo hizo Telma Aldana antes? ¿Por qué hasta ahora? Claro. No lo sé. Yo te pregunto, ¿está o no entre la espada y la pared la nueva fiscal general? Definitivamente Consuelo Porras en este sentido están casi que coaccionándola, como tú bien dijiste, y le están diciendo, esto, señora nueva fiscal, es lo que tiene que hacer. Lo serio en este momento es que después de este proceso de transición sea ya Consuelo Porras, conociendo los casos de gran envergadura y de trascendencia nacional, que investigue, pero no solo esos casos, porque es que tan importante es eso como la muerte de una persona el día de hoy, tan importantes son esos casos como resolver los 2 pilotos que mataron el día de hoy por no pagar extorsión. ¿Y esos casos qué? ¿Cuál es la prioridad en este caso que se tiene que tener? Y es que tú mencionabas algo, por ejemplo, el tema del transporte es uno de los casos en los que no hemos visto también tantos resultados en materia de investigación. No, Sandy, no hemos visto resultado, es que no hay resultado. ¿Cuánta gente que se dedica a matar pilotos está realmente ya cursando una condena expandiéndose?
Específicamente eso es lo que están haciendo, ¿no? Es correcto. Aumentan en los números de grupos extorsionistas y ahí nos preguntamos nuevamente cuáles son las prioridades entonces que se deben tener. ¿Serán de materia política? Porque este no es precisamente la función del Ministerio Público. Es que esa es la cuestión. El Ministerio Público debe ser objetivo y, digamos, no juzgar, obviamente, sino que llevar ante los juzgadores la prueba científica de todos los casos, los de trascendencia política y los de trascendencia de todos nosotros los guatemaltecos, que son los robos, los hurtos, las extorsiones, los asesinatos, lo que se vive en el día a día, y no tampoco estarse dedicando, como lo han hecho las últimas administraciones del Ministerio Público, a litigar por medios. Necesitamos que Consuelo Porras, y por eso es el llamado a ella desde acá también a la medida, para que se pueda tener un Ministerio Público realmente objetivo, imparcial, veraz, y que si tiene que castigar a alguien, lo castigue, ¿verdad? ¿Cómo dejamos, para concluir ya con este tema, por supuesto, cómo dejas ver tú el tema en materia de investigación luego de que se menciona, se hacen señalamientos, pero todavía faltan las pruebas que se tendrían que tener antes de señalar? El gran cuco de la actual administración del Ministerio Público es precisamente ese, la prueba contundente, material y científica. Escuchas telefónicas, declaraciones testimoniales son pruebas, claro que sí, pero los documentos, los recibos, los cheques, el dinero, las cuentas, eso es lo que constituye una verdadera prueba, y eso es lo que te va a llevar supuestamente en corto tiempo a que tengamos las sentencias condenatorias si de verdad hay casos, o en todo caso te va a llevar a tener los grandes casos en los medios y después 4 o 5 años que se le olvida a los guatemaltecos sin ninguna condena. No es eso lo que necesitamos. Ministerio Público un poco en deuda. Por supuesto, y bueno, tengo que dejar en pausa este tema, si no terminaríamos hablando aquí toda la hora, pero tenemos que hacer una pausa comercial también, Julio. Regresaremos hablando del Ministerio Público, que es uno de los temas álgidos de esta noche, pero después de la pausa. Seguimos hablando del Ministerio Público. La nueva fiscal, Consuelo Porras, sostuvo un conversatorio con representantes de la sociedad civil y abordó distintos temas, muchos de ellos relacionados con las extorsiones. El tema de las extorsiones se abordó en la reunión de la fiscal y organizaciones de la sociedad civil. La fiscal aseguró que buscará trabajar por la prevención de forma articulada con otras instituciones de Estado, pero también por la creación de fiscalías en cada una de las zonas con más índice de violencia. Prevención. Creemos firmemente que si logramos atender el área de la prevención, vamos a lograr la reducción expresa de muchos delitos. Se tiene prevista la implementación de agencias fiscales en las zonas de más alta incidencia de la criminalidad actualmente. A manera de articular esfuerzos con el Ministerio de Gobernación, en donde haya presencia y sea inmediata la reacción del Ministerio Público en todas estas zonas más conflictivas de Guatemala. Porras también dio a conocer su plan de trabajo en relación a mujeres, pueblos indígenas y niños. Que tengan la seguridad que lo que está vigente actualmente en el Ministerio Público en favor de todos estos sectores se continuarán y se fortalecerán. Sin lugar a dudas, todos y cada uno de ustedes, como aliados también contundentes en la lucha para lograr una Guatemala en armonía y en paz, serán bienvenidas todos los apoyos que se puedan ir generando a lo largo del desempeño que vamos a realizar en el Ministerio Público. Siempre serán bienvenidas todas las sugerencias que ustedes puedan hacernos llegar y tengan la seguridad que el Ministerio Público va a ser de puertas abiertas. Organizaciones de la sociedad civil juegan un papel importantísimo, sobre todo partiendo del principio que la población es el elemento fundamental del Estado, y en ese sentido y en concatenación con la justicia abierta, cuyos principios fundamentales es la participación, la incidencia de la sociedad civil, tengan la seguridad que el Ministerio Público va a estar altamente agradecido de que se mantengan vigilantes, de que sean aportativos. La fiscal también se refirió al abuso de autoridad de algunos fiscales y aseguró que se estaría aplicando la ley a todos aquellos funcionarios que se excedan en sus facultades.
el hecho de que se nos confiera la facultad de la investigación no implica que abusemos de esa facultad, sino por el contrario, seamos respetuosos del debido proceso, del derecho de defensa que les asiste a todos los ciudadanos, hombres y mujeres. Entonces, tendremos puntualmente toda la aplicación de la ley también para los fiscales que se excedan en el uso de las facultades, porque somos depositarios de la ley. Y bueno, sigue el proceso de transición. La actual fiscal general y jefa del Ministerio Público, hablamos de Thelma Aldana, sostuvo una reunión privada con su sucesora, María Consuelo Porras. Esto fue en la sede del Ministerio Público, donde se ubica precisamente en Gerona, en la zona 1. No se tienen detalles sobre el contenido de esta reunión porque no se permitió el ingreso de cámaras de los medios de comunicación y el equipo de prensa del Ministerio Público únicamente indicó que fue una reunión cordial para la transición. Se sabe que en horas de la mañana Aldana se reunió también con otros diplomáticos. Consuelo Porras, recordemos, será juramentada mañana y el jueves tomará posesión oficialmente sin ningún acto especial, hay que resaltarlo, únicamente se firmarán las actas correspondientes de forma privada. Bueno, esto requiere realmente de alguna información muy importante también que usted sepa. A ver, 2 semanas de transición para una institución tan compleja, tan grande y tan complicada como el Ministerio Público. Parece muy poco tiempo, pero sí, ese es el tiempo que tuvieron los equipos de Thelma Aldana para darle la información al nuevo equipo de Consuelo Porras. Luego hubieron reuniones también, hay que mencionarlo, en las cuales los equipos de trabajo de ambas fiscales, entrante y saliente, no estuvieron presentes de manera total. Thelma Aldana, hay que recordar que tampoco estuvo presente en todas las reuniones de la transición. Generalmente fueron dirigidas por Mayra Belli, su secretaria general. Y esto también debe de resaltarse que hubieron reuniones que iniciaron con retraso, inclusive por una inasistencia también de la nueva fiscal general Consuelo Porras ante una situación de emergencia. Como sea, vamos a analizar este tema porque el Ministerio Público es el pilar fundamental del sistema de justicia penal si queremos realmente cambiar nuestra sociedad y combatir esta impunidad. No me pareció una transición de lo más idónea. La verdad que no, y recordemos que dentro de este tiempo también que se tuvo de transición, hubo varias reuniones de cordialidad, como lo mencionaba, como la de hoy, aparentemente. Aparentemente, ¿verdad? Porque realmente no sabemos qué es lo que sucedió. ¿Cuáles serán los datos? ¿Cuáles serán las estadísticas? ¿Cuáles serán los casos que realmente se le están presentando a Consuelo Porras? Yo destaco de lo que decía la nueva fiscal Consuelo Porras, el hecho de que va a ser una investigación hasta de casos probables de abuso de autoridad de los mismos fiscales. ¿Por qué? Porque nadie es superior a la ley en este país, nadie por sobre la Constitución ni ninguna de nuestras leyes. Y precisamente yo creo que ese tendría que ser uno de los puntos que debería considerar, porque ¿por qué no empezamos limpiando la casa un poco, viendo cómo está la situación y ya luego ver otros temas, ¿no? Correcto, es que eso es vital. Ahora, vamos a ver, el Ministerio Público es la institución que trabaja de la mano con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Claro. Por ello, yo creo que el proceso de también esto debe pensarse para futuros cambios de jefes del Ministerio Público, debe ser un proceso más largo, un proceso más abierto, un proceso más franco, más profundo. Y un proceso, cuando digo abierto, no con reuniones secretas como la de hoy. Cordiales, no dejó el Ministerio Público acceso a la prensa. ¿Cómo se interpreta en esa reunión? Es que no se puede interpretar bien porque es, Sandy, como que yo vaya a hablar con un juez siendo parte implicada en un proceso y que la otra parte no entre. Eso no está bien. Transparencia es transparencia y aplica para todos, inclusive para el Ministerio Público. Pongamos el ejemplo. Por supuesto. Julio, ¿cuáles son los temas que tú crees que quedaron pendientes, que a lo mejor no bastaron para poderse abordar en estos días de transición? Sí, definitivamente yo creo que en estos días de transición no va a recibir la nueva fiscal Consuelo Porras una información real de cómo está todas y cada una de las fiscalías. No da tiempo, no va a recibir una auditoría real de cómo van los casos. Ya solo con esas dos cosas, Sandy, podemos decir que transición no hubo. Hubieron reuniones en las cuales quizá de manera cordial, o por lo menos así pienso yo que fueron, intercambiaron algunas ideas, pero el intercambio de ideas no es como que yo venga y te diga, Sandy, mira, esta es la situación real, gastamos esto, hemos hecho tal cosa, por fiscalías, ¿verdad? No solamente una memoria de labores. Aquí se necesita, exacto, porque papeles, cualquier cosa me puede contener el papel. Yo creo que es
es imprescindible que se haga para que sea una transición real, ahora que entre la nueva fiscal Consuelo Porras, una auditoría administrativa para saber cómo está el escritorio de cada una de las fiscalías importantes, una auditoría también económica para saber cómo están las finanzas del Ministerio Público y una auditoría de casos, porque la mora en los casos es lo que realmente importa. Julio, te pregunto y quiero que me contestes con la mayor sinceridad posible. Correcto. ¿Hubo o no hubo un proceso de transición? En mi criterio, no. Lo que hubo son reuniones en las cuales conocieron algunos aspectos. Definitivamente que sí, quizá no los más trascendentales ni los más relevantes, pero el verdadero trabajo de la nueva fiscal general Consuelo Porras y su equipo va a empezar hasta que ellos se sienten. Además, yo tengo aquí un comentario, es decir, está bien que el Estado de Guatemala no está para hacer derroches, pero estamos cambiando de fiscal general, eso sea cada 4 años, para hacerlo a través de simples actitas. Digo yo, mínimo un acto donde por lo menos la prensa pueda ver esa transición, lo cual, olvídense porque no va a haber, no me pareció serio este proceso de transición. La última pregunta y de forma breve quiero que me contestes. ¿Podría atrasar el trabajo del Ministerio Público no haberse realizado una transición idónea? Definitivamente que sí. Esto va a redundar en un atraso efectivo del trabajo del nuevo equipo del Ministerio Público, porque es hasta ahora, cuando lleguen el jueves, que finalmente van a empezar a conocer la verdad de esta institución. Guatemala. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema, nos vamos a ir a una pausa, pero luego regresamos con las noticias internacionales y otras nacionales también que han dado mucho de qué hablar este día. Así es, no nos cambie, somos a la medida. Y en este tema, mañana será la inauguración de la Embajada de Guatemala en Jerusalén. En el acto de inauguración participará el presidente de la República, Jimmy Morales, su esposa y, por supuesto, la delegación oficial que lo acompaña. El presidente Jimmy Morales llegó a Israel para inaugurar la Embajada guatemalteca en Jerusalén. Mañana 16 de mayo, 2 días después de que Estados Unidos inaugurara la suya en medio de manifestaciones en la Franja de Gaza, que dejaron más de 55 fallecidos a manos del ejército israelí. El mandatario llegó acompañado de la primera dama Patricia Marroquín de Morales y por la comitiva oficial que incluye al ministro de la Defensa de Economía, el presidente del Congreso y el secretario de Inteligencia Estratégica. Fue recibido por autoridades de Israel, la embajadora de Guatemala en Israel, Sara Solís, y por la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel. Morales sostuvo una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en fortalecimiento de las relaciones bilaterales. El presidente tiene previsto regresar al país este viernes. Israel, país amigo desde su fundación. La decisión de Guatemala es parte de esas buenas relaciones bilaterales que se tienen desde el apoyo de la creación del Estado israelí en el año de 1948. La movilización también de la embajada hacia Jerusalén, me refiero a la embajada de Guatemala, pues pudiéramos preguntarnos si afectará esto con la relación de los países árabes o musulmanes, o si el impacto de nuestros aliados comerciales en esa región del Medio Oriente se va a ver afectado. ¿Cómo ven este cambio los palestinos? Recordemos que hay muchos comerciantes palestinos acá en Guatemala, también ya radicados, y si esta decisión del Estado guatemalteco de solidarizarse con nuestro país amigo Israel, de trasladar su embajada a Jerusalén, tendrá un impacto global. Estos son temas muy interesantes para que podamos hacer un análisis, Sandy. Por supuesto, y quiero dividir el análisis en 3 aspectos. Vamos a ver el tema político, social y el económico. Perfecto. Quiero partir del último, precisamente, ¿cómo podría afecta o no? Tú me darás a conocer el resultado, las relaciones comerciales que se puedan tener especialmente con los países árabes, porque recordemos que ellos, pues, cada año están solicitando más y más cardamomo específicamente de Guatemala. Correcto. Vamos a partir de una premisa. Nuestro mayor socio comercial, Sandy, termina siendo Estados Unidos. El mercado norteamericano es lo más grande comercialmente. Luego tenemos el mercado europeo, el mercado mexicano, que es muy importante, y centroamericano. Es increíble cómo comerciamos acá en Centroamérica. Por supuesto, ya después de ellos viene esa relación que tú mencionas, por ejemplo, con los países árabes o musulmanes en el tema específico del cardamomo.
Particularmente creo que no va a llegar tampoco a afectar en demasía esa parte económica netamente dicha. ¿Por qué? Porque tanto los comerciales palestinos o jordanos, lo que tú quieras, en aquella parte del mundo, en el Medio Oriente, como los guatemaltecos, al final de cuentas, por ser comerciantes, lo que buscan es eso, el comercio, el intercambio, la ganancia y el lucro. Entonces no creo que vaya a haber un impacto tan grande en ese sentido. ¿Y las relaciones entre estos países cómo la ve? ¿Cómo queda luego de que Guatemala traslada su embajada? Hay una gran colonia, por ejemplo, de países musulmanes como palestinos acá, ya lo mencionaba. No creo que políticamente esto vaya a traer alguna implicación, simple y sencillamente una decisión de nuestro Estado con otro país amigo como lo es Israel. Por último, Julio, te quiero hacer otra pregunta. Sí, Sandy. Esta situación, el trasladar la embajada de Guatemala, porque no solamente está la de Guatemala, ayer fue la de Estados Unidos, que ya está establecida y la de en Paraguay. Jerusalén, por supuesto, ¿podría agudizar el problema o la guerra que se tiene precisamente en estos países de Medio Oriente? Pero no esa decisión. Lo que pasa es de que el Medio Oriente, tú lo has dicho, Sandy, es una zona conflictiva y Jerusalén específicamente para las tres grandes religiones monoteístas en el mundo. Hablo del Islam, hablo del cristianismo católico, evangélico y en todas sus denominaciones. Y el judaísmo es una ciudad sagrada y una región donde siempre, desde inmemoriales tiempos, ha habido guerra. No va a ser por esta decisión, ya es algo que traen entre ellos. Y bueno, estas eran algunas de las dudas que nos planteaban también algunas personas que están pendientes de esta noticia. Ahí está entonces el análisis de Julio Talamonti. Y otro de los temas que sigue dando de qué hablar y nos preocupa definitivamente es el alza en el precio del combustible, que ha generado varias reacciones por parte de la sociedad civil, pero también en el Congreso de la República. ¿Qué está pasando aquí? Veamos entonces cuál ha sido la reunión que se ha tenido por este tema. El ministro de Energía y Minas, Luis Chang, acudió al Congreso de la República por el precio de los combustibles. El titular de la cartera indicó que no pueden hacer una proyección debido a que las condiciones varían. Uno es el tema político, que es una de las condicionantes con las cuales pueden haber acciones que conlleven a un incremento o a un decremento en el precio, y adicionalmente el otro es el tema de existencias de combustibles. Si hay un alza en la producción, puede conllevar en alguna medida una reducción de precios, y una disminución en la cantidad de barriles puede llevar a un incremento en el precio. Esas son las condicionantes con las cuales no es precisamente predecible el tema de los precios de combustible. La existencia de combustible en los países proveedores podría generar una reducción en el precio. Sin embargo, es impredecible, indicó Chang. El MEM continuará con los monitoreos de acuerdo al plan Centinela, y de encontrar especulación en el precio de combustible procederán con sanciones y denuncias. Es importante recordar que nosotros en alguna medida posicionamos la información de la ruta del combustible, que le permite a los usuarios precisamente verificar el precio más accesible para sus bolsillos. Nosotros, como le digo, nosotros no estamos acá defendiendo a ninguna empresa. Nosotros hacemos los análisis competentes y derivado de ello procederemos, si compete o no, colocarlo como corresponde. Los precios del combustible en Estados Unidos, Panamá y El Salvador se encuentran por debajo del precio de la gasolina súper, regular y diésel que hay en Guatemala. Bueno, qué tema más sensible. Yo creo que todos, y tú también, Sandy, has resentido el precio, el incremento de los combustibles. Parto en este análisis de lo siguiente. Fíjate, Sandy, que la gasolina que estamos consumiendo al día de hoy es gasolina que entró a nuestros puertos y mercados y a las gasolineras, obviamente, por lo menos 2 meses antes. Esa gasolina ya no venía con este incremento que estamos sufriendo. Y justo lo hablábamos hace poco, precisamente en ese análisis, y yo te pregunto, ¿hay abuso o no de los precios? Hay abuso y mucho abuso, porque el mercado internacional en este momento está reflejando esa alza. Esa alza no se puede reflejar en este momento. Inmediatamente, es que qué rápido. Es que en ninguna parte del mundo se da esta situación, pero por supuesto aquí hay un aprovechamiento. Ya lo decía bien el representante en este caso del Ministerio de Energía y Minas, pero nosotros como ciudadanos y como consumidores tenemos que poner a prueba una institución. ¿Qué institución? La ADIACO. ¿De qué manera, Sandy? Pues mira, todos tienen un libro de quejas, y si usted siente que lo que está pagando es demasiado, pues empecemos a hacerlo todos. Yo te pongo un ejemplo. En Alemania esto ya pasó. ¿Sabes qué hicieron los alemanes? Estacionaron sus vehículos y los dejaron ahí en carreteras, en calles, donde sea. Pasaron varias horas hasta que vieron forzosamente, tuvieron que bajar los precios de los combustibles por el paro general de los usuarios de vehículos. Hagámoslo, unámonos, denunciemos. No nos tenemos que quedar callados. Jamás. Este tema da para más y le estaremos dando a conocer más detalles, porque parece que esta situación va a continuar.